No se dice superdotado, Sandra. Se dice altas capacidades. Bueno, el otro día subí este reel. Sandra, ya no se dice superdotado, se dice altas capacidades. Lo sé, Pero es que me da igual, ¿me entiendes? en el que decía que me daba igual si ahora se decía altas capacidades, que si yo quería decir que era superdotada, pues que lo digo y punto. El caso es que suscitó polémica tanto por el contenido como por la forma de expresarme. Y a mucha gente no le gustó, tanto por el contenido como por la forma de expresarme. El caso es que dije, pues voy a hacer un vídeo entero de YouTube hablando sobre este tema para explicar el contenido. Y es que el asunto es el siguiente. Lo que yo reivindicaba en este reel, con el humor que me caracteriza y esa forma de expresarme, era el hecho de que me corrigiesen cuando yo hablo de mí misma como superdotada, diciendo aquello de que si quiero decir que soy superdotada, pues lo digo y punto. ¿Qué sucedió? Pues que lo hice de una manera poco elocuente, muy vulgar y directa. Puede ser, no te lo niego. Me apeteció expresarlo así, pero va un poco, yo creo, en la línea del resto de mis reels. No sé por qué ofendió tanto. Pero me llamaron maleducada, que me faltaban habilidades sociales, altiva y un montón de cosas más que no voy a decir más fuertes en comentarios de YouTube, cuyos usuarios están ocultos en mi canal y por eso no vais a poder ver esos comentarios. Yo acepto y entiendo que no a todo el mundo tiene por qué gustarle mi contenido o la forma de expresarlo y por supuesto que no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo conmigo. Pero lo importante es el mensaje y es que mi mensaje llegue. Y de hecho el mensaje llegó y en Instagram, por ejemplo, es el vídeo que más alcance ha tenido y que más me gusta tiene. A pesar de las críticas, también hay muchos comentarios a favor, buenos, y supongo que mucha gente que no estaría del todo de acuerdo le daría a me gusta porque a pesar de no estar de acuerdo, entienden el mensaje que yo quiero transmitir. El caso es que el mensaje llegó y gustó, aunque también no gustó. Y entre otras cosas, pues me he dado cuenta de que esto es lo que pasa cuando sales del armario y dejas de ocultarte y dices las cosas como las piensas. Que la gente puede no estar de acuerdo contigo. Y cuando llevas toda la vida metidita en el armario, pues es una cosa que es difícil de asimilar. Y más con la exposición en redes porque, como digo, me llegaron comentarios bastante fuertes. Entre otras cosas, se me acusaba de falta de rigor. Y es cierto, porque no es un vídeo que pretenda en ningún momento ser riguroso. No obstante, entiendo que lo de falta de rigor se refiere a hablar de la palabra superdotado en lugar de hablar de altas capacidades. Y es que es de este tema del que vamos a hablar hoy. Y yo voy a dar mi opinión con respecto al uso de la palabra superdotado. Y es que si ves mis primeros vídeos, al final yo he pasado por un duelo, por una transformación, por un salir del armario, y en ese proceso he cambiado mucho la forma de comunicarme, las cosas que comunico, los mensajes que transmito. Y creo que en general en la vida eso es algo bueno, es decir, el cambiar, evolucionar. El no estar de acuerdo contigo mismo después de un tiempo, el cambiar de opinión, estas cosas son importantes y necesarias. Y cuestionarse lo establecido. El caso es que el hecho de ser pedagoga, al principio para mí hacía como que tuviese que obligarme a ser rigurosa, cuando a veces no me apetecía y lo que me apetece es contar mi experiencia y hablar de mi opinión y de mis reflexiones sobre las cosas y no quiero ni me apetece ser rigurosa. No sé si me estoy explicando, pero me sentía muy ceñida a ese papel. Y por otra parte, entiendo que la gente espere que esa Sandra pedagoga siga siendo de la misma manera o siga siendo rigurosa. Y como que por otra parte yo también como que me he obligado a ceñirme y a meterme dentro de ese papel, aunque en realidad lo que a mí me apetece es otra cosa, es lo que estoy haciendo ahora mismo. En fin, que mi duelo está transformando mi mensaje y la forma de comunicarlo y está sacando la bestia que hay dentro de mí. Estoy saliendo de mi crisálida. Jeje. El caso es, con respecto a altas capacidades, superdotado, los términos, no sé qué, ya te hice un vídeo sobre términos de neurodivergencia donde te adelanto un poco pues lo que sabía en ese momento. Pero el caso es que cuando te adentras en el mundillo de las altas capacidades, empiezas a escuchar muchos mensajes a veces contradictorios que generan mucha confusión. Y empiezas a escuchar hablar de términos y modelos que también generan confusión. Que si talento simple, que si talento complejo, que si superdotado, que si altas capacidades, que si altas capacidades es sinónimo de superdotado, que si superdotado está obsoleto, que si el superdotado es una parte dentro de las altas capacidades, que si alta capacidad es alto rendimiento, que si las altas capacidades no existen, que si la palabra superdotado no se utiliza. El caso es que una de las cosas que me dijeron, dije,
fue la siguiente: si dices la palabra superdotado es que no tienes ni idea de altas capacidades. Ante lo cual discrepo. Primero, pues porque, bueno, es absurdo, no es ningún tipo de argumento, simplemente pues es una frase, una opinión de una persona. Y el caso también es que el tipo de personas que me corrigen cuando utilizo la palabra altas capacidades o superdotado como sinónimos, hay dos tipos de personas. Primero, quienes dicen que esa palabra está obsoleta y que debe hablarse solo de altas capacidades, porque el término superdotado tiene una connotación negativa, altiva o llena de prejuicios. Yo cuando entré en el mundillo de las altas capacidades compartía esta visión porque era lo que leía. Y en segundo lugar, quienes me corrigen desde el modelo de Castelló y Battle, diciendo que la superdotación y las altas capacidades no son lo mismo, porque las altas capacidades es el término genérico que engloba talento simple, talento complejo y superdotación, y que la superdotación solo es una parte de las altas capacidades. Vamos, que hay jaleíto terminológico y es normal. En primer lugar, la palabra superdotado se utiliza en España como sinónimo, es decir, como traducción de gifted. Es decir, que significa dotado. Pero aquí dijimos superdotado. ¿Por qué? Pues porque nos apeteció y ya está. Entonces, en América Latina y en España, pues se utiliza la palabra superdotado, que no es una traducción literal. El caso es que este término de gifted fue traducido en España como superdotado. Y después, en los años 80-90, llegó el modelo de Castelló y Battle, que empezaron a hablar pues de altas capacidades, y dentro de estas distinguían tres perfiles y el de superdotado era uno de ellos. Pero es una terminología que solo se utiliza en este modelo, no se utiliza en ningún otro modelo, y en los modelos más respaldados a nivel internacional el término que se utiliza es altas capacidades intelectuales, pero que al final también es una traducción de aquí. En fin, que ya haré un vídeo más adelante con la terminología más específica que se utiliza por ahí por todas partes. El caso es que yo al principio estaba confundida y ahora solo sé que no sé nada. Y creo que este es el punto, fíjate, creo que esto es mucho mejor todavía. Y esto es mejor todavía por lo siguiente: cuanto más sabemos de un tema, más nos damos cuenta de lo mucho que ignoramos. Y no nos atrevemos a hacer afirmaciones categóricas como si dices la palabra superdotado es que no tienes ni idea de altas capacidades, ni nos atrevemos a dar lecciones a otra persona. Por eso creo que es probable que cuando empiezas a adentrarte en el mundo de las altas capacidades, como en cualquier otro tema, cuando tienes una visión superficial del asunto, es más fácil tender a considerarte experto en la materia y corregir a otras personas desde tu propio error. Hasta que llega el momento, que a algunas personas no les llega, en el que pasas esa barrera de las concepciones y de la terminología y de tener las cosas súper claras de ese tema, a empezar a dudar y a reflexionar y a cuestionarte las cosas. A pesar de saberte la teoría, de conocer los modelos, de saber cuál es el término correcto y generar tu propia opinión en base a ello. Y es que aquí, en este tema de ser expertos, considero que hay un problema muy importante. Y es lo que hablaba en la entrevista con Lucas de la semana pasada, que si no la has visto te la dejo en la descripción: el sesgo de autoridad y el ego del profesional. ¿Qué es para mí el ego del profesional? Pues es esta concepción, este creerte que por haber estudiado algo sabes más que nadie. Haber estudiado solo significa que lo has estudiado, no significa que conozcas el tema en profundidad. Creo que lo más importante para ser profesional, también en las altas capacidades, es tratar el conocimiento con humildad. No ser humilde tú como persona. Me refiero a ser humilde como conocedor de un tema y decir: yo he estudiado un año de esto, he hecho un máster en altas capacidades, pero asumo que eso no significa que ya lo sepa todo. Luego, por otra parte, está lo que denominamos el sesgo de autoridad. Y es que hay 3 frases que ha dicho un experto en altas capacidades que no están basadas como tal en la evidencia científica, sino en las conclusiones de esa persona y en su opinión y reflexión sobre las cosas. ¿Cuál es el problema? Que como es un experto y una autoridad en la materia, hay personas que repiten esas frases como loros sin cuestionarse si esa es una realidad. Porque una cosa es la evidencia científica y otra cosa es la opinión de un experto como persona. Las altas capacidades no existen, entiendo el punto, pero es debatible. El talento que no se cultiva se pierde, lo mismo, entiendo el punto, pero es debatible. Y la tercera y última, que es la que a mí me dijeron, repitiendo como un loro,
que es, si dices la palabra superdotado es que no tienes ni idea de altas capacidades. ¿Significa esto que crea que esta persona no debe dar su opinión? Para nada. Lo que creo es, o lo que critico más bien, es la actitud de la gente como consumidora de esa información. Es decir, esta persona, este experto y autoridad está en su derecho a dar su opinión y a decir estas frases si es la concepción que él tiene desde la realidad que él conoce y desde las evidencias que lo respaldan. Pero no es más que una opinión. Y la persona que consume esa opinión, la persona que lee esa frase, es quien debe tener espíritu crítico y pensar con la información en la mano de esa evidencia científica si está de acuerdo o no con esa frase, si esa frase tiene matices, si es debatible, en lugar de repetirla como si fuera una realidad o una evidencia cuando no lo es. Es simplemente una frase. Es decir, que una cosa son las evidencias científicas y otra muy distinta la opinión de un experto, que por muy experto que sea, es una opinión. ¿Qué pasa? Que cuando una persona estudia un máster o un experto en altas capacidades, en lugar de quedarnos con la evidencia científica y con lo que nos aporta, nos quedamos con las 4 frases de turno y las vamos repitiendo por ahí, para que la gente se piense que somos expertos. No, así no funciona. El caso es que estas personas que, digamos, están de ese lado de las altas capacidades desde el punto de vista del desarrollo del potencial y desde el punto de vista educativo, que es muy importante, repito, no es que esté negando esa realidad, por favor, que no se me malinterprete, again, creo que no están viendo el otro punto de vista, y es el punto de vista de demasiado inteligente para ser feliz. No sé si me estoy explicando. Digamos que yo veo aquí 2 concepciones, ¿no? Esa del punto de vista del desarrollo del potencial, del punto de vista más educativo, que son los que hablan del término alta capacidad intelectual, y por otro lado, quienes hablan de esta palabra más superdotación, que hablan más de esa psicología, que hablan más de ese tener altas capacidades es ser una cosa, ¿no? Es algo que está dentro de ti, que no depende de si has desarrollado o no has desarrollado tu potencial. Y creo que es importante tener en cuenta estas 2 concepciones o puntos de vista, y que el uno no se olvide del otro. Y bueno, luego entre medias está el modelo de Castelló, que nos ha liado a todos. Porque, por otra parte, el modelo de Castelló, que como he dicho, distingue entre talento simple, talento complejo y superdotación, aunque dentro de este modelo no se abogaba porque fueran perfiles súper concretos o categorías estanco, sino que lo que pretendían era favorecer el desligar un poco la alta capacidad de unas puntuaciones concretas, y al final pues se ha tendido a lo contrario. Pero bueno, el caso con este modelo es que muchos informes de identificación de valoración de altas capacidades siguen este modelo. Y por eso tanta gente utiliza la palabra superdotación y la palabra talento simple y talento complejo. En mi propio informe esta palabra está. Es decir, pone algo así como altas capacidades con perfil de superdotación o algo así. El caso es que después de este jaleo terminológico, yo sé que este vídeo ha sido un poco caótico, pero bueno, es un poco para soltar, digamos, esta opinión que tengo con respecto a este asunto. Aunque más adelante haré un vídeo siendo un poco más concreta con respecto a los términos. Como conclusión voy a dar mi opinión del asunto. A mí la palabra superdotada me ayuda, igual que la palabra autista ayuda a las personas con autismo, igual que la palabra discapacitado o incluso minusválido ayuda a las personas a entender su realidad. Sin más. Y este último ejemplo lo he puesto, por si me vais a criticar, porque mi madre tiene discapacidad por dolor crónico desde hace muchos años. Y a ella le ha ayudado mucho entenderse como discapacitada y denominarse a sí misma como discapacitada para asumir una realidad, que es que no vas a volver a ser la persona que querías haber sido. Y con las altas capacidades sucede un poco lo mismo. Cuando se pasa este duelo hay una pérdida de identidad, hay una búsqueda de ti mismo, y las palabras, el reconocerse como, ayuda. Si a una persona le ayuda la palabra superdotada, pues le ayuda la palabra superdotada. Yo no estoy diciendo ni voy a decir que sea el término correcto a usar. Jamás lo he dicho, yo creo. Pero a mí me ayuda a denominarme como tal, aunque yo sepa que el término correcto es altas capacidades intelectuales. Lo mismo sucede con las personas autistas. Yo he estado en cursos de autismo en los que los profesionales han debatido y muchos han compartido la idea de que persona con autismo es más respetuoso y han dicho cosas como, yo esto lo he escuchado, no, yo nunca voy a llamar a una persona autista de esa manera, yo voy a decir persona con autismo porque es más respetuoso. Y ahí están personas ajenas a esa realidad
hablando de cómo tiene que denominarse esa realidad sin contar con las personas en cuestión. Lo mismo sucede con la palabra minusválido. Mi madre el otro día me contaba que en un grupo de Facebook de personas con discapacidad, una persona pidiendo ayuda o contando su experiencia se denominaba a sí misma soy minusválido, bla 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 bla. Y la gente, en lugar de ayudarle con el problema que tuviese o de escucharle con su experiencia, le regañaban por utilizar la palabra minusválido refiriéndose a sí mismo. Y es que creo que es muy importante diferenciar las palabras en base al contexto o a quién las está utilizando. Y es curioso porque normalmente, por ejemplo, en autismo y en otras neurodivergencias se habla mucho de capacitismo, es decir, de que los expertos hablan por las personas autistas sin escuchar a las personas autistas. Sin embargo, yo me estoy dando cuenta de que en el mundo de las altas capacidades intelectuales pasa lo mismo. Porque yo, sinceramente, podría hacer un máster de experto en altas capacidades porque soy pedagoga y es lo que se esperaría de mí. Lo que pasa que, bueno, no lo hago porque yo he descubierto ahora que tengo otra vocación y quiero dedicarme a formarme en esas otras cosas, en canto, en interpretación, pero podría haberlo hecho y probablemente si hubiese hecho el máster de experto en altas capacidades, seguiría denominándome a mí misma superdotada. Y lo peor, me sentiría mal por querer denominarme a mí misma superdotada. Aunque entiendo la perspectiva o el punto de vista de quienes dicen que la palabra superdotado está obsoleta o que está llena de prejuicios, que por otra parte la palabra altas capacidades se va a llenar de prejuicios ya mismo y de hecho ya lo está. Creo que desde ese punto de vista más educativo no se entiende esta realidad. En fin, que aunque entiendo que el uso de la terminología, como se supone que debe ser, o qué es lo correcto, cómo se supone que debe de decirse, o qué términos más correcto, una cosa es que sea correcto a nivel terminológico y otra cosa muy distinta es que a mí, persona que ha pasado por un duelo y un descubrimiento, y persona que es eso que estudias, porque eso que estudias en un máster de alta capacidad no es una cosa abstracta, hay personas que viven esa realidad en primera persona, me ayude a denominarme a mí misma, a entenderme y a reconocerme. Y a mí la palabra superdotada me ayuda a integrar todo eso, me ayuda a crear mi identidad, me ayuda a pasar el duelo, me ayuda a integrar todo eso que no me permití ser en su día, me ayuda a poder ser esa persona que yo querría haber sido y que quiero ser, a validar mi autoestima. Al menos ahora y en esta etapa, que a lo mejor dentro de un año dejo de decir la palabra superdotada, es que no lo sé. Pero si ahora es lo que me nace, respétalo. Y aquí, en nombre de todos los adultos con altas capacidades, tengo que decir una cosa. Y sí, ahora he dicho altas capacidades porque a veces utilizo una palabra y otras veces otra. Ya lo sabes porque ya me ves. Pero por lo menos ahora entiendes por qué lo hago. Se habla mucho en educación de las consecuencias de la no intervención. Pero suena muy abstracto. Nosotros, los adultos que hemos sido identificados de manera tardía, así como esos niños que se identificaron en su momento pero con quienes no se hizo nada y que llegan a la etapa adulta con esos problemas, somos las consecuencias de la no intervención y tenemos cosas que decir, cosas de las que hablar y cosas que compartir. Así que escuchadnos. Podéis aprender de nosotros, porque lo que te hace buen profesional, y con esto me refiero a la intervención directa, no es tener un máster de experto, aunque la formación es necesaria y fundamental, por supuesto, y formación de calidad y actualizada. Pero lo que te hace buen experto es tener empatía y estar abierto a entender el punto de vista contrario al tuyo, el de la persona que lo está viviendo. ¿Cómo se siente? ¿Qué piensa? ¿Cómo le calan a esa persona, a nosotros? ¿Cómo nos calan? ¿Cómo nos llegan? ¿Y cómo sentimos esos mensajes que vienen desde ese ámbito más educativo dirigido al desarrollo del potencial a la educación y a la infancia? Porque nos deja fuera. Y es que esos profesionales que estudian los rasgos y las características de los alumnos con altas capacidades tienen que entender que no es algo que está escrito en un papel, es algo real. Y que cuando somos adultos también lo arrastramos, seguimos siendo la misma persona que éramos cuando éramos niños. No es solo una lista que ves en un papel, es una realidad que vivimos cada día, que somos adultos que nos cuestionamos cosas, que nos cuestionamos lo establecido, que dudamos, que reflexionamos, que no nos entendemos a veces, que vivimos con la frustración de no habernos desarrollado, a veces no entendemos ni por qué, que tenemos una mochila de vivencias, de experiencias personales, situaciones familiares complejas muchas veces, y estas concepciones tan rígidas de la realidad de las altas capacidades no nos gustan. Si ya sabéis cómo somos, ¿por qué no permitís que nos cuestionemos la realidad dentro de las altas capacidades? No sé si me explico. Sé que el término superdotación está obsoleto. Aunque nos cuesta, poco a poco va calando que una persona autista se denomine autista a sí misma. Como las personas que se denominan Asperger.
La palabra Asperger ya no existe en el DSM-5. Ahora sería autista con altas capacidades, es decir, una doble excepcionalidad. Pero esas personas antes se llamaban Asperger. Hay personas que han recibido esa valoración y se siguen denominando como tal porque les ayuda esa palabra. No podemos dejar que esas personas de repente dejen de denominarse así de la noche a la mañana porque los expertos hayan decidido cambiar el término. Porque la palabra superdotado, la palabra autista, la palabra Asperger tiene un significado personal para nosotros. Y eso también hay que respetarlo. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la experiencia personal. Y para que haya avance en ambas, las dos visiones son importantes y deben escucharse mutuamente. Espero haber aclarado mi opinión. Más adelante haré un vídeo sobre terminología, en qué momento llegó a nuestras vidas la palabra altas capacidades y por qué. ¿Qué términos se utilizan actualmente? ¿Por qué en España traducimos las cosas como nos da la santa gana? Y estoy deseando leer tu opinión en comentarios. Y saludos a todos, a los que decís altas capacidades, a los que decís superdotado, a los que os han catalogado como talento simple o complejo. Os respeto y os quiero a todos por igual. La semana que viene, último vídeo del año, que yo creo que os va a gustar mucho. Saludos.